Y bienvenidos al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en ocasión de celebrarse la tercera jornada del tercer Seminario Internacional Nuevos Desafíos para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. En esta ocasión corresponde la celebración de la conferencia magistral del doctor Walter Mignolo bajo el título de La Felicidad como Proyecto de Integración Latinoamericana Caribeña, un giro hacia lo natural y lo humano. Para dar inicio al programa quisiera destacar la presencia de una serie de invitados especiales. En primer lugar quisiera destacar la presencia del arqueólogo Miguel Rodríguez López, quien es el rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Nos acompaña también un grupo de extraordinarios y distinguidos profesores que han estado colaborando y participando en este importante seminario que estoy muy seguro que va a tener una larga trayectoria. Me parece que el entusiasmo que ha generado la participación en la discusión de estos temas va a trascender el seminario que se está celebrando. Quisiera destacar, como dije, la presencia de Fernando Wanakuni Mamani, la presencia del doctor Keith Bigard, es profesor asociado de Sociología Política del Instituto Internacional de Estudios Sociales en Holanda. Nos acompaña también una figura excepcional que nos honra con su visita en esta ocasión, que como dije es el doctor Walter Mignolo. Quisiera también consignar la presencia de la doctora Agüita Palau, quien fuera directora del Instituto de Cultura puertorriqueña. Nos acompaña también la doctora Mildred Huertas, quien es la vicerrectora de la Universidad del Este, el colega y querido profesor Ángel Quintero Rivera y además la doctora Carmen Centeno. Para ellos y para todos ustedes, nuestro más cordial saludo en esta ocasión. Y para dar inicio rápidamente al programa, dejo con ustedes al rector, el arqueólogo Miguel Rodríguez, con un breve saludo. Muy buenos días a todos los presentes. Verdaderamente me siento muy agradecido por su presencia y por la del distinguido invitado de Walter Mignolo y por lo ya que mencionó el decano, otros invitados. El centro se está moviendo hacia fuera de las fronteras de Puerto Rico en estos días, ¿verdad? O en estos últimos años. Y en estos días estamos celebrando una gran cantidad de actividades y colaborando con este esfuerzo de vincularnos más a los problemas de América Latina, del mundo. Ayer precisamente comenzamos también el seminario para el certificado de Relaciones Internacionales y Diplomacia en coordinación con la Escuela de Diplomacia de la República Dominicana y el Departamento de Estado, y vamos a estar ofreciendo esa conferencia próximamente aquí en el centro. Ayer fue la primera conferencia en el Departamento de Estado, porque no hay forma. El Centro de Estudios Avanzados se llama de Puerto Rico y el Caribe. Tenemos que expandirnos al Caribe, tenemos que expandirnos a Latinoamérica, conocer lo que está pasando y hacer esfuerzos. Siempre se han hecho desde su fundación. Esa era la idea de don Ricardo Alegría, y tenemos que seguir expandiendo esos horizontes desde el punto de vista académico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Así que nuestra colaboración en estas actividades siempre ha sido, estamos disponibles para ello, y los organizadores de esta actividad los felicito, y el invitado nos honra a nosotros con su presencia, y espero que podamos disfrutar esta actividad entre todos y discutir todos los problemas que tenemos comunes con otras partes del mundo. Así que muchas gracias por su presencia y bienvenidos aquí al Centro de Estudios Avanzados. Para dar comienzo realmente a la parte más importante de esta jornada, que es la conferencia de Walter Mignolo, vamos a
dejar con ustedes, presentar a ustedes al profesor Enrique Toledo, quien es prácticamente el gestor de esta actividad, que ha estado auspiciada por el Departamento de Estado de Puerto Rico, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y otra serie de organizaciones. Como dije al principio, esta ha sido una jornada altamente exitosa, ha generado un entusiasmo extraordinario en términos de todos estos temas tan importantes para nuestra historia contemporánea, y el profesor Toledo y el grupo de la Sociedad Sinergia va a estar colaborando activamente en estos ofrecimientos de naturaleza académica para darle continuidad a todos estos esfuerzos que se han llevado a cabo durante los pasados días. Así que, sin más, dejo con ustedes al profesor Enrique Toledo. Bueno, buenos días a todos. Quiero hacer una presentación de lo que ha significado esto para nosotros. No me quiero extender mucho porque el micrófono es para Walter, entonces ustedes vienen a escuchar a Walter. Pero hay que hacer un poco una introducción acá. Sociedad Sinergia, que yo soy el director ejecutivo de Sociedad Sinergia, es un think tank o un centro de investigaciones dirigido específicamente desde una perspectiva sociohistórica, marcadamente decolonial, que está estudiando las condiciones del pensamiento de las organizaciones y las formas de interactuar que tenemos en Puerto Rico y en el Caribe. Y nosotros decidimos entonces organizar este tercer seminario internacional, y ustedes digan, ¿tercero de dónde viene? O sea, ¿tercero de qué? Bueno, el tercer seminario internacional es un conjunto de seminarios que nacieron. El primero nació de los estudiantes o egresados del Institute of Social Studies, que ya lo presentó aquí el compañero Jaime, ubicado en La Haya. Nació precisamente de los egresados de ese instituto, del cual yo soy también egresado. El primero se dio precisamente en Montevideo, Uruguay, en los cuales jóvenes profesionales del desarrollo presentaron diferentes proyectos e investigaciones sobre el desarrollo. El segundo se dio en Río Cuarto, Argentina, que se dio más tipo congreso, y yo hace ratito le estaba diciendo al grupo, que son un grupo de estudiantes de egresados que me ayudaron que no están aquí, pero que me ayudaron a conformar todo esto, porque esto estaba en diálogo con mucha gente alrededor de nuestro hemisferio, a organizar este tercer seminario. ¿Cuál es la diferencia entre este seminario y los demás seminarios? Porque es importante, que fue un debate muy intenso entre la red que teníamos. Pues entonces, la diferencia es precisamente viene de, no sé si han visto el cartel, es que estamos nosotros trabajando, yo lo voy a poner así, es que ya nosotros deberíamos estar pensando en otros términos de discusión. Los otros seminarios todavía están discutiendo en los términos de discusión de lo que es la era del desarrollo. Es decir, estaban discutiendo desde discusiones, yo les llamo, sobre el marco de discusión de los adultos. Y entonces estamos presentando un marco de discusión nuevo para los jóvenes. Y cuando digo no es que están los viejos y los nuevos, simplemente estamos sobre una estructura que se impuso, o por lo menos se ejecutó en el 1945. Vamos a desarrollarnos alrededor del mundo y vamos a basarnos nuestra problemática alrededor de eso. Por eso se llama Nuevos Desafíos del Desarrollo para América Latina y el Caribe, que precisamente respondía a ese paradigma donde América Latina se convierte en el problema precisamente, y el desarrollo lo iba a intervenir, y América Latina era el problema. Entonces yo le dije a la gente de la Red Yuca, que fue la que nos ayudó, no, esto es el problema, no es América Latina, es el desarrollo. Entonces aquí vamos a darle un giro, y quizás ellos me dijeron, bueno, Enrique, pero hacen falta jóvenes. Bueno, es cierto, hacen falta jóvenes, pero la estructura por la cual vamos a juntar esto va a ser de jóvenes. O sea, es en el sentido de que ya no queremos discutir en los términos que se han puesto a la discusión desde 1945. O sea, desde la problemática del desarrollo y cómo desarrollarnos y la discusión alrededor del desarrollo. No, ya no vamos a discutir sobre eso, vamos a discutir sobre un paradigma otro.
vamos a discutir sobre formas de vida diferentes, vamos a discutir sobre la felicidad, vamos a discutir precisamente como los efectos del desarrollo, no tanto sobre la pobreza, sino también sobre los efectos ontológicos y epistemológicos, y vamos a ir cambiando la ruta de discusión que hemos tenido alrededor de los últimos 60 años, 70 años. Es preciso ya cambiar eso, y nosotros los jóvenes teníamos que precisamente poner a los adultos a hablar en los términos de los jóvenes. Eso es precisamente por la línea que vamos, y abrir este espacio en Puerto Rico, porque en Puerto Rico todavía nosotros estamos, aunque nosotros no hablamos del desarrollo aquí realmente, nosotros hablamos del progreso, y por eso tenemos todavía un partido que se llama Partido del Nuevo Progreso. Entonces es cambiar esos términos de discusión, porque si cambiamos los términos de discusión, las alternativas inmediatamente empiezan a surgir, y las posibles soluciones. Y entonces por eso es que se organiza este seminario internacional, y precisamente por eso ustedes ven este mapa de Latinoamérica en el cartel, que no está doblado de arriba hacia abajo como los demás ese mismo. Pues los demás seminarios estaban invertidos hacia arriba, el norte es nuestro sur, como que chévere, nosotros asumimos el proceso de nuestro desarrollo nuestro, pero el referente de ser, o sea, el referente de poder ser desarrollado, pues sigue siendo el norte. Pero aquí no. O sea, aquí estamos dando un giro, y está con los colores de la bandera de Tahuantinsuyo, la Huipala, en reafirmación de otros conocimientos y otras formas de ver el mundo. Y por eso es que estamos hablando ya, bueno, dejemos ya de hablar de estos términos, de los adultos entre comillas, ¿no? Y empecemos a hablar en otros tipos de términos sobre lo que pasa en Puerto Rico, y sobre todo sobre lo que pasa allá afuera. Y este fue el motivo que nos llevó a organizar este seminario internacional y traerlo aquí. Ahora bien, yo le voy a decir un poquito, al doctor Mignolo, pues los que están aquí lo conocen muy bien. Yo no soy de mucho de presentar sus credenciales y todo eso, porque los que están aquí ya saben, pero pues por aquello de la referencia y el honor que nos da el doctor Mignolo, voy a decir quién es, pero quiero hablar en detalle el proceso de compartir que yo he tenido con Walter, que no me puedo tardar más de 3 minutos, porque yo creo que eso es lo importante aquí, más que las credenciales, que ustedes más o menos las pueden conocer en internet, pero Walter es un profesor distinguido, es un Wanamaker profesor distinguido y director del Centro de Estudios Globales y de Humanidades de la Universidad de Duke. Tiene varios libros. Tiene el libro El lado oscuro del Renacimiento, Literatura, Territorialidad y Colonización, que fue el libro que yo, a través de ese libro, yo lo conocí. Y quien no se lo ha leído se pierde un libro exquisito. Historias locales, diseños globales, colonialidad, conocimiento subalterno y pensamiento fronterizo, la idea de América Latina, que recibió el primer libro recibió un premio, este también recibió otro premio, y el lado oscuro de la modernidad occidental y futuros globales y opciones decoloniales. Y su último libro, tengo entendido, su último libro es Conociendo lo no aprendido, reflexiones decoloniales sobre Eurasia y las Américas. Una introducción, ahora mismo pertenece a sin números de juntas asesoras alrededor del mundo, en Hong Kong y en otros lugares. Él puede abundar un poquito más sobre eso. Pero a mí lo que me interesa es, para que ustedes conozcan, a lo mejor a través de mí, lo que yo conocí de Walter. Pues yo comencé unos diálogos con Walter a partir de enero, y fueron unos diálogos extremadamente enriquecedores, porque Walter, me di cuenta que Walter se preocupaba por dialogar, es decir, se preocupaba por entender al otro, se preocupaba por lo que uno decía, y sobre todo era extremadamente curioso en cualquier línea de pensamiento, y a mí me llamó mucho la atención.
Entonces empezamos a compartir videos y yo di cuenta de no era lo suficientemente sensible para entender lo que es el diálogo interepistémico. Es decir, entender otros mundos, entender otras concepciones dentro de las propias concepciones del otro. O sea, porque no se puede entender, o sea, y es otra manera de entender lo que no es estrictamente intelectual. O sea, tiene que haber una sensibilidad. Y estábamos hablando por email y yo iba captando eso de Walter. Captando eso. Y hablábamos de Puerto Rico, pero siempre Walter me lo ponía en contexto del mundo, que ustedes lo van a ver aquí. O sea, del contexto del mundo. Entonces me di cuenta otras cosas sobre el conocimiento, o sea, sobre la lucha del conocimiento, sobre el marco institucional mundial, cómo se controla el conocimiento y lo importante precisamente de tener precisamente esa perspectiva global, pero una perspectiva global dentro de una sensibilidad hacia entender al otro. Ese proceso para mí fue un proceso de navegar por el mundo estando en mi cuarto. Entonces, y lo especial es la ética de el diálogo y el entendimiento del otro, que a veces en Puerto Rico pues cada uno tiene su relato, hablan y no se está hablando con el otro. O sea, eso fue desde el punto de vista que yo tuve ese proceso sin conocerlo, porque él tampoco, yo les aseguro que Walter está sorprendido cuando me conoció, estoy casi seguro de eso, pero esa fue la persona que yo conocí en Walter, una persona extremadamente curiosa, una persona extremadamente sensible en el sentido de la preocupación del otro, una persona con deseo de dialogar y una persona de seguir querer buscando y buscando. Esa fue la persona en esa trayectoria que yo conocí y que yo espero que de alguna manera ustedes tengan esa oportunidad de sentir algo de lo que yo pude sentir en el diálogo que tuve con Walter. Yo los dejo hasta aquí para dejar al doctor Mignolo que él haga su presentación y que ustedes vean esa experiencia que yo pasé con él en los últimos 3-4 meses. Muchas gracias por venir aquí. Van a hacer preguntas ya, ¿qué voy a decir después de la introducción? No, estuvo fantástica. Muchas gracias. Muchas gracias por narrar, digamos, la experiencia que tuviste en los intercambios, pero yo comparto mucho de lo que has dicho, ¿no? de lo que yo recibí, ¿no? Yo creo que voy a sentarme porque tengo resfrío, no es por elegancia que tengo esto, sino que para mantenerla. A ver. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta casa, que me voy enterando que el espíritu del pensamiento puertorriqueño anda por aquí. Muchas gracias también a Enrique por haber organizado esta magnífica jornada. ¿No se escucha, padre? Ahora, ¿se escucha? Estoy entrando porque yo voy a ir viendo el PowerPoint en mi computadora, así le puedo decir cuándo hay que cambiar. Bueno, entonces estamos aquí. Bien, efectivamente, cuando empezamos a dialogar sobre el tema general del simposio con Enrique, y después de varias correspondencias, me dice, necesito un título. Y yo le mandé este. Y me dice, está bien, pero no lo entiendo, se lo voy a tener que explicar. En ese mismo mensaje dice, pero tenemos que hablar de la felicidad y de la integración latinoamericana. Entonces yo lo que hice, terminé haciendo, es decir, voy a hacer una serie de, en vez de un argumento, como me di cuenta que aquí se trata de un diálogo, entonces, en vez de preparar un argumento donde yo los convenzo de qué magníficas son mis ideas, y que ustedes no tienen escapatoria y tienen que pensar así, entonces lo que hice es hacer una lista de talking points,
que están relacionadas con el tema. Y bueno, me di cuenta asistiendo a las conferencias anteriores que hay muchísimas conexiones. Voy a ver si en el proceso ustedes lo van a ver. Si yo me olvido de señalarlas, ustedes la van a ver seguramente, ¿no? Así que esta es la estructura de la conferencia. Voy a empezar con lo que era el título y voy a terminar con la felicidad y la integración latinoamericana hacia lo humano y lo natural. La guía, la columna vertebral del argumento, no voy a hacer el argumento, pero lo pueden hacer ustedes, es que estamos viviendo en un mundo, esto de la modernidad, colonialidad, que puso el carro delante de los bueyes. Y ahora estamos en la inmensa, difícil tarea de volver los bueyes al frente del carro. ¿Qué quiere decir? El discurso dominante se preocupa por el desarrollo, no se preocupa por lo humano y lo natural. ¿Y qué pasa si decimos, bueno, vamos a preocuparnos primero por lo humano y lo natural, después vamos a ver si el desarrollo es la manera de hacerlo, si hay otra forma de... Cuando la crisis del 2008, todo el mundo hay que salvar el capital, no es perfecto, pero no hay otra alternativa. Y se moría la gente, se tiraba de los pisos, perdía las casas, y querían salvar el capital, claro, porque el capital... Esto es la tarea monumental a varios frentes, en varias partes del proyecto descolonial. No es que lo vamos a hacer solo, digo, el proyecto descolonial es una contribución a otros distintos proyectos, porque la era de los universales abstractos, sean cristianos, islámicos, liberales, marxistas, neoliberales, se acabó. ¿Sí? Estamos en un mundo muy complejo. Todos estamos conectados con Occidente porque Occidente se expandió, pero ya hay mucha gente que dice, bueno, está bien, pero basta, nosotros vamos a seguir, y no es rechazarlo, está en todos nosotros, pero de lo que se trata ya no es recibir directivas. ¿Sí? De lo que se trata es poner los bueyes delante del carro. Esto va a ser la guía de la conferencia. Otra segunda en la conversación. Enrique me dice, no sé si usted conoce, doctor Miñor, porque no nos decíamos Enrique Walter, nos decíamos así como doctor y señor y todo eso. No sé si usted conoce a José Luis González y me mandó, dice, léase, si no lo conoce, léase este texto, me mandó la parte final, creo que era del País de 4 pisos. ¿Y qué digo? Que si conozco a José Luis González, pues sí que lo conozco a José Luis González. Compartimos en el año 73 en la Universidad de Toulouse. El País de 4 pisos lo conocí en anécdotas tomando cerveza y comiendo cacahuete con José Luis. No así en su argumento, pero después cuando lo leí digo, pues sí, esto es lo que estamos charlando en Toulouse, ¿no? Yo salí de Toulouse con Anne, que sería mi esposa, hacia Argentina en junio del 73. José Luis estaba empacando con gran emoción porque se volvía a México y podía volver a Puerto Rico. Y él se iba en julio. Entonces, nosotros nos fuimos a Argentina, nos encontramos en México, nos casamos en México y José Luis es mi padrino de boda. Así que si lo conozco a José Luis, pero por favor. Bueno, y después digo, entonces Enrique me dice, bueno, yo creo que tiene que mencionar esto. Había una foto donde estábamos los 4, pero no estaba Eva y José Luis y Ana y yo, pero no sé qué pasó con esa foto, pero esto es suficiente. Bueno, vamos al tema. La cuestión del desarrollo y la sostenibilidad. Es decir, el desarrollo es etimológicamente hablando, proviene del término latino rota, que significa rueda. La palabra rueda proviene del término, procede del proto-indo-europeo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una definición etimológica, como todas las palabras, de desarrollo. Pero lo que nos importa no es tanto la etimología, sino la ideología. El concepto de desarrollo fue introducido como concepto clave de la retórica de la modernidad. No sé si ustedes están familiarizados con la terminología del proyecto Modernidad y Colonialidad, pero llamamos retórica no en el sentido formal, sino en el sentido suasorio de la retórica romana. Es decir, la retórica era un discurso persuasivo.
Y esto no es invención de los romanos. Sí, todas las civilizaciones lo tienen. ¿Qué era el Tlatoani? El que hablaba bien, ¿cierto? El Tlatoani. Usamos retórica pues porque estamos en el vocabulario occidental. Entonces, es una palabra clave de la retórica de la modernidad. ¿Y qué es la retórica de la modernidad? Es que nos quiere convencer constantemente, o que no veamos que el carro está delante de los bueyes, que el desarrollo es realmente lo que hay que hacer. Pero al introducir desarrollo, Truman introdujo el concepto de subdesarrollo. Entonces el concepto de subdesarrollo y el concepto de desarrollo implementaron toda la política hacia América Latina de desarrollo y modernización. Y ahí es donde aparecieron los dependentistas, etcétera, decir, bueno, no nos podemos desarrollar, etcétera, etcétera. Pero ahí ya está lanzado el concepto, y el concepto de desarrollo marca el momento en que Estados Unidos toma el liderazgo global, que durante todo el siglo XIX había estado, y ya empezando el XVIII, había estado liderado por Inglaterra y Francia. Las palabras clave de la retórica de la modernidad en ese momento no era desarrollo, sino que era civilización y progreso. Y la civilización y progreso fue la retórica de la modernidad secular, que es la retórica de la modernidad teológica del Renacimiento. Y la palabra clave ahí era salvación. Salvación por cristianización. Pero nos damos cuenta que el desarrollo una especie de, se propone como una especie de salvación. O sea que hay una línea continua de transformación de la colonialidad, de la retórica de la modernidad y por lo tanto de la matriz colonial de poder. Bueno, todos sabemos que hacia 1970, modernización y desarrollo termina, no habrá agua. Y el concepto de desarrollo a partir del 80 se modifica ligeramente, porque es el de Truman era el concepto liberal de desarrollo, y ahora entramos en el concepto neoliberal de desarrollo. Cuando Milton Friedman adquiere jerarquía, se lo escucha por primera vez a Milton Friedman, y entramos en el periodo del neoliberalismo, ¿no es cierto? Digamos hasta el 2000. Entonces la cuestión aquí es que el concepto de desarrollo es un concepto fundamental de la retórica de la modernidad y colonialidad en una de sus últimas no porque se terminó, sino de las últimas etapas conocidas. Y ya veremos por qué esto es importante. Pero les adelanto algo. Esto es importante porque la colonialidad o la matriz colonial de poder, del cual salvación, progreso, civilización, desarrollo, modernización, desarrollo, democracia de mercado, fue una estructura, o es una estructura, todavía es, por eso nosotros hablamos de poscolonialismo, porque, de poscolonialidad, porque la colonialidad todavía está, ¿no? Entonces es una estructura de gestión. Una estructura de gestión, si ustedes quieren entender la política y economía de los últimos 500 años, no hay que leer a Maquiavelo o leer a Smith, hay que empezar a leer, hay que empezar a construir esa historia a partir de lo que explicaba también anoche Nelson Maldonado, es decir, del momento del primer encuentro de Occidente con lo que viene a ser las Américas, ¿no? Y ahí se empieza a construir todo el edificio en el que hoy estamos todavía viviendo. Entonces, Occidente crea, transforma, porque la matriz se va transformando, y veremos algo de esto también, y controla. A partir del 2000, aproximadamente, y esto lo veremos al rato, algo empieza a pasar. Y lo que empieza a pasar es que Occidente ya no controla la matriz colonial de poder. La matriz colonial de poder está ahí todavía, no se ha ido, pero Occidente no la controla. Por eso Putin en Ucrania, por eso Putin pudo parar a Obama en Siria, por eso Putin hizo un
contrato gigantesco con China recientemente para vender millones de unidades de gas en yuan, no en dólares. Sí, ya no controla a ninguno de los niveles la matriz, sí, controla en parte, pero ya entra en una disputa, ¿no? Entonces, en este sentido, el desarrollo sigue siendo para China o para Estados Unidos un concepto importante, pero ya las políticas de desarrollo cambian, ¿no? Bien, para seguir un poco más sobre este tema, darle un poco más de encarnadura, el primer día escuchamos la magnífica conferencia de Ugarteche, que se titulaba La Gran Mutación. Entonces se nos explicaba qué era esto de la gran mutación, pero ahí yo estaba pensando también que esto, yo tenía anotado la gran transformación. Y la gran transformación, que es muy importante para toda la economía del progreso liberal, pero también de Inglaterra, Estados Unidos y luego neoliberal, es que, según Polanyi, hacia 1850, siglo XIX, mitad del siglo XIX, 3 entidades, tierra, trabajo y dinero, que no eran mercancías, devienen mercancías, o commodities, como decía. Esto es una transformación fundamental, porque la tierra era, en Occidente, propiedad privada, y ahí está, digamos, la desposesión de tierras de los habitantes originarios de esto, ¿no? Pero no era mercancía como lo es ahora. Entonces, tierra, trabajo y dinero se convierten en mercancías, en commodities. Esta es la gran transformación. Y hacia 1970-80, con el neoliberalismo, entramos en la gran mutación. ¿Y qué es esto de la gran mutación? Eso nos explicaba Ugarteche, pues yo voy a dar aquí un resumen para mi argumento, para mi narrativa, digamos así. Es el momento en que el proyecto de modernización, desarrollo y modernización, se acaba por una serie de circunstancias, 1870, y ahí ocurre algo interesantísimo, porque se acaba el estado de bienestar. Entonces, cuando se acaba el estado de bienestar, ocurren también fenómenos sociales muy interesantes, como en Estados Unidos, quien lidera esto. Y el otro fenómeno interesante, esto también lo explicaba Ugarteche, es que la liberación de las mujeres hace que las mujeres entren en montones en el mercado de trabajo. Y aparece la segunda ola migratoria en Estados Unidos. No ya el melting pot, que eran los blancos europeos, sino la gente de color. Entonces ya el pot no se puede melt, entonces lo que aparece es el multiculturalismo. Pero también hay una fuente de trabajo barata. Entonces, las estadísticas muestran que los salarios desde 1870 hasta 1970 hasta 1996 se mantienen, pero las ganancias suben de una manera impresionante. Entonces, ¿qué hacen las corporaciones? Ponen el dinero en los bancos. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Se encuentran con un montón de dinero, ya no prestan, sino que pasan, como decía Ugarteche, a financiar. Y es el momento de la financialización, es el momento de la deuda, claro, porque como no hay aumento de salario en el 70, y en América la gente entre 50 y 70 estaba acostumbrada a comprarse todas sus heladeras, cambiar el auto, comprar la casa nueva, etc. Entonces, ¿qué hacen? Credit card, la carta de crédito. Y también empieza la deuda de los países, ¿no? Entonces, los bancos, con esa cantidad enorme de dinero, se convierten en inversores y la deuda, la financialización, comienza esta nueva etapa de la gran mutación de la economía, en la que hemos visto ya algunas de las consecuencias en la crisis de 2008 y seguimos viendo en este momento. Pero yo creo que el cambio de época no es solamente, este no es un cambio de época, es decir, si lo vemos solamente en Occidente, es una época de cambios. Pero el cambio de época, lo anuncio de nuevo y lo vamos a ver en más detalle enseguida, es
que Occidente no controla ya la matriz colonial de poder, entonces, ¿qué es lo que se produce? En el 90 ya China está subiendo, creciendo a 7, 8, 9, 10 puntos por año. Singapur estuvo ahí, Corea, etc. Más adelante, en 2004, 2005, se forman los BRICS. Ahora se han formado ya los MENT. Esto es toda invención de Jim O'Neill, ya vamos a hablar un poco de esto. Pero lo que pasa es que lo que está pasando es esto, que la matriz, la disputa por el control de la matriz colonial de poder, por primera vez en la historia de 500 años, está en manos de gente de color. Piénsenlo ustedes. Ustedes me dirán, Rusia no son colores, son blancos. Ah, sí, claro. Pero la cuestión de color no es la piel. Los rusos son eslavos, son ortodoxos, tienen escritura cirílica. Los brasileros, bueno, los brasileros son blancos, son casi blancos, como los argentinos, more or less white. Y ni que hablar de, evidentemente, China, India, África del Sur, ¿no? Y los MENT, que son México, lo mismo que Brasil, Indonesia, MENT, Nigeria y Turquía. Esta es la gran masa, ¿no es cierto?, y como crecen económicamente, ya no se quieren tragar a las directivas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Central, etc. Esto es, digamos, el cambio de época que se va dando después de la última etapa, digamos, de la emergencia, digamos así, de la financiarización, pero al mismo tiempo la emergencia de economías ya no subdesarrolladas, sino, como se dice hoy, emergentes. Bien, this is the good news. Ahora, the bad news. Todo esto no vino ni viene sin costos. Nosotros no le prestamos atención. Es como dice Rita Segato, una argentina que está en Brasil, trabaja con derechos humanos, feminicidios, en fin, una figura muy importante. Trabaja con Zaffaroni, que es uno de los grandes jueces de Argentina. Entonces lo que está trabajando ahora y lo está convenciendo es decir, bueno, toda esta violencia que nosotros estamos viendo a través de la televisión, feminicidios, autodefensas en México, linchamientos ahora en Argentina, para mencionar los más recientes, a nivel también de barrios, es decir, la gente que se tira ácido en la cara en Colombia, asesinatos de todos tipos, robos, es decir, toda una población les damné de la terre, como diría con el vocabulario de Nelson. Otro tipo de damné es decir, es el resto del neoliberalismo o el resto de la globalización. Es lo que la globalización no necesita. ¿Por qué? Porque el carro está delante de los bueyes. A la globalización no le interesa la gente. La globalización le interesa a la gente que puede estar al servicio de las necesidades de los estados, de los mercados y de las corporaciones. Entonces ya está teorizando esto como lo que ella llama el segundo... ¿No se escucha bien? No se escucha nada. ¿No tengo que empezar de nuevo? Tienes que pegarlo más. Ahí. ¿Ahora? Ahora sí. Estos no son hechos aislados. Nosotros necesitamos teorizar y conectar estos hechos de violencia de distinto tipo en distintos lugares del mundo. Ella trabaja más bien desde Ciudad Juárez hasta Argentina, pero es decir, podemos extenderlo a China, podemos extenderlo a Europa, podemos extenderlo a África, etc. Entonces tenemos que entender esto no ya como hechos aislados, sino lo que se llamó en un primer momento un segundo estado.
El segundo estado, dice, no podemos, no sé si se lea, dice, no podemos entender la violencia como nos la presentan los medios, es decir, como dispersa, mediatizada, como anómala, y en algunos casos como esporádica. Voy leyéndolo de color. Lo que ocurre aquí es la duplicación del Estado, que fue teorizada por Ernst Franklin en una obra del 41, en el contexto de la Alemania nazista. Allí el autor cita a Twain diciendo que la principal característica de todo Estado moderno es su naturaleza dual. Por un lado, el Estado tiene que gestionar, pero por otro lado, ocurren cosas que nosotros no vemos y no prestamos atención. O sea que hay una coetaneidad de la regla y de la excepción. El gatillo fácil, por ejemplo, es la consecuencia de que el policía en la calle tiene poder de juez. No solamente entonces que estos hechos son aislados, no son aislados, sino que estos hechos son consecuencias precisamente del incremento de lo que ahora se llama el 1% y la preocupación fundamental por la acumulación más que por el bienestar social. Lo que voy a terminar diciendo es, aquí estamos cómodos, pero no estamos seguros. Es decir, porque para el Estado y las corporaciones, hoy la población nacional es de segunda importancia. Los estados y las corporaciones hoy con los ejércitos están en un juego de ajedrez interestatal, no internacional. Yo ya saqué esa palabra del diccionario. Son interestatales, porque las naciones se comunican bien. El problema aparece en los estados. Entonces, esta es una consecuencia cada vez mayor de que los estados tienen que reforzarse. Entonces, tenemos ahora dos tipos de estados. Tenemos los estados reoccidentalizantes que quieren mantener el control de Occidente, como Estados Unidos y la Unión Europea, un poco descalabrada, pero siguiendo ahí con Estados Unidos. Y por otro lado tenemos la desoccidentalización, que es China, Rusia, seguida. Y después están todos los estados pequeños. Entonces, ¿qué hacen los estados pequeños? Van para uno, para otro lado, pero ya no es capitalismo contra comunismo, es capitalismo contra capitalismo. Y esto afecta evidentemente los recursos naturales, que son evidentemente limitados, ¿no? Entonces, y a todo esto hay que agregarle también el gran capital del segundo estado, que son los carteles. Y no es solamente que los carteles, no es solamente que los carteles manejan mucho dinero, sino que manejan diputados, senadores, CEO de las corporaciones. Entonces, ese es el primer y el segundo estado están conectados. Y precisamente esa conexión en primero y segundo estado, y aquí como dice una primera realidad o segunda realidad, es lo que hace que la gente, el pueblo, importe cada vez menos si ese pueblo no es necesario, evidentemente, para hacer algunos trabajos. Entonces, esto nos lleva, y esto está siempre con el carro delante de los bueyes. Yo creo que anoche, se habló mucho anoche, ayer en estos días, de que lo que reconocer esta realidad es que nos lleva a buscar de poner los bueyes delante del carro, pero ya no a nivel del Estado, las corporaciones. Esto tiene que ser una tarea de la sociedad política, y vamos a hablar de la sociedad política. Bien, entonces Segato concluye más o menos, o redondea esta idea. En vez de primer estado y segundo estado, hay una primera realidad constituido por todo aquello regido por la esfera del Estado. Todo aquello declarado al Estado, visible en las cuentas de la nación, en las páginas de internet, de la transparencia en gestión pública, los impuestos recaudados, los pagos en blanco, todo producido y comercializado, las propiedades compradas o heredadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello es el Estado, el primer Estado, la transparencia, la primera realidad. Por otro lado, en el subsuelo de ese mundo de supuestas transparencias se encuentra lo que en mi ensayo sobre Ciudad Juárez llamé segundo estado y que hoy prefiero llamar segunda realidad, pues es una realidad especular con relación a la primera, con bulto de capital probablemente idéntico, con caudal circulante idem,
y con fuerzas de seguridad propias y ocupadas en proteger la riqueza que en ese universo se produce y administra. Es decir, así como el Estado, el primer Estado tiene la policía y la armada para defender el Estado, las corporaciones, etc., también el segundo Estado. Entonces, para nosotros lo importante es saber que estamos de más, o digamos, somos relativamente necesarios. Tenemos que tomar conciencia de esa situación. Es decir, no vamos a convencer a la gente de Davos, no vamos a convencer a los G7, a los G8. Entonces, ¿qué nos queda? Se estuvo hablando estos días, ¿sí? Organizarnos como sociedad política a todos los niveles, ¿no? ¿Para qué? No para contestar al Estado, sí hay que contestarlo, pero para construir otra vida y ahí vamos a llegar a la felicidad, etcétera, ¿no? Al final. Bien, el tercer tema del talking point es que poco se habla de democracia cuando se habla de desarrollo. Va junto. Entonces, escarbemos un poco la idea de democracia. Porque yo escucho, y ayer lo escuché de nuevo, que todavía democracia se da por sentado. Entonces la gente habla y va a decir, hace la historia, hubo una presentación muy interesante, y aprovechando esa presentación, precisamente de las conexiones, es que una cosa era la democracia en Grecia, le gustara o no a Platón, y otra cosa es la democracia en el siglo XVIII cuando lo toman Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Grecia no era capitalista. Estados Unidos, Inglaterra y Francia, sí. Entonces, cuando se retoma la democracia griega, la retoma una etnoclase emergente, que hoy llamamos la burguesía, blanca, cristiana, europea o de europeos en las Américas. Entonces, ese concepto de desarrollo, ese concepto de democracia, es en Estados Unidos el que reprime, evidentemente, los indígenas y los afros. Y en Europa es lo que reprime todo lo que no fuera etnicidad, etnicidad blanca, o en el caso de Inglaterra, que no fuera protestante. Entonces Irlanda pasa ahí a una especie de racismo religioso que no es... Entonces, tenemos que tener consciente para esta cuestión del desarrollo que democracia es lo que le permitió a la etnoburguesía construir los estados-naciones para desplazar los estados monárquicos teológicos de Europa. Que no se, en fin, los desplazó, porque ahí está el rey de España, ahí está el Papa, pero es la burguesía, lo que llamamos la burguesía, quien ha tomado el control y ha construido su propia forma de gobernancia, ¿ya? Que es el Estado-Nación. Una nación, un Estado. Cuando Europa se expande, iba a África, Asia, un Estado, una nación, pregúntenle a Bolivia. ¿Por qué en Bolivia y Ecuador se habla de Estados plurinacionales? Porque aquí somos muchos. ¿Sí? Ya no hay un Estado o una nación, lo hubo porque los mestizos lo tomaron, los criollos mestizos. Entonces esta es una de las cuestiones que la historia de la democracia, ¿no? Hoy la democracia, hasta los mismos liberales, hablan de democratic disconnect. Occupy, indignados, Inglaterra, Francia. Es decir, ya la clase media, que era la sociedad civil, ha llegado a un punto con este crecimiento y crecimiento de las ganancias, concentraciones, que ya la clase media tiene que salir a la calle. Y ayer hablaba, nunca me acuerdo de pronunciar tu nombre, el compañero de la Haya. El compañero de la Haya hablaba de los movimientos en Europa. Pero yo lo que quisiera, esto es una nota al pie de página, me parece importante en este contexto, porque es parte también de la colonialidad del saber y cómo la prensa, los medios, dan importancia a ciertas cuestiones y apagan otras.
cuando apareció Occupy, es como que Plaza Tahrir y Tunisia se empezaron a pagar, entonces Occupy... pero lo que yo quería mostrar es que lo que nosotros vimos ahora en esto del 2010 en adelante, que es consecuencia precisamente de este fenómeno, ¿no es cierto?, de concentración de la riqueza, eso lo vimos aparecer en Bolivia, compañero, por primera vez. En Bolivia y en Ecuador se han bajado entre el 2003 y el 2004, 5, 6, se han bajado 4 presidentes. ¿Y qué es lo que, por qué en Bolivia, curiosamente? Porque en Bolivia estaba el Goñi Lozada. ¿Y quién era el Goñi Lozada? El Goñi Lozada era el secretario ministro de Economía en el 87. ¿Y quién era su advisor? Jeffrey Sachs. ¿Y dónde empezó todo este proyecto de neoliberalismo? En Chile. Ahí es donde fue Milton Friedman en el 73. ¿Dónde siguió eso? En Argentina, Menem y Cavallo. $1, $1. Entonces, la salida a la calle, por un lado, no es nueva, pero todas responden al apretón del neoliberalismo con distintas historias locales, etc. Ahora, la diferencia entre, también tú hablabas ayer, la diferencia entre lo que pasa ahora y lo que pasaba en los años de tu papá, de los 70, los 60, eran luchas obreras. ¿Y las luchas obreras qué pedían? Pedían mejora, lo cual no está nada mal. Pedían salario, pedían vacaciones, pedían salud, pedían educación, fenómeno, pero dentro del sistema. ¿Qué es lo que la lucha es ahora? Dignidad. Y esto empezó antes, esto empezó con los zapatistas. Si el levantamiento zapatista es un levantamiento por la dignidad. ¿Cuál es la palabra clave en Tunisia? El Arab Spring, que se dice la prensa occidental. Y esto es hablando de la cuestión de la comprensión, que de karama, con un acento horizontal. ¿Qué quiere decir karama en árabe? Dignidad. Entonces, ya no es el obrero, ya evidentemente mejoras, pero hay, digamos, hay una... ya el ninguneo, como nos dirían los mexicanos, es insoportable. Y esto es consecuencia de lo que estuve diciendo antes, es decir, los estados, las poblaciones son prescindibles hasta cierto punto por los estados. Bien, esto en cuanto a la cuestión general de la democracia. Ahora lo que me interesa a mí, y ya transitando hacia la segunda parte de la conferencia, lo que me interesa a mí es un par de cosas que ustedes ven aquí. Democracia como fin. Es decir, lo que me interesa es, de la palabra democracia, uncouple, no sé cómo se uncouple, ¿cómo se dice? Desacoplar la democracia como fin, paz, justicia, igualdad, ¿ya?, de la democracia como medio, formas de gobierno, voto de la ciudadanía. Hoy la Corte Suprema de Estados Unidos derogó la petición de que no haya límites para apoyar los candidatos presidenciales. O sea, con ese capital impresionante, los candidatos presidenciales se compran. Y entonces el voto libre es para elegir quién nos va a explotar. Esto es cada vez más evidente. Estoy exagerando un poco, estoy simplificando, pero hay algo de verdad aquí que tenemos que pensar. Entonces, la democracia como fin no es universal. La democracia como fin es la versión occidental burguesa de la organización social, pero no es la única. Entonces, summa camaña o summa causae, el constitucionalismo andino, es otro. Y lo que pasa con summa camaña, summa causae y el constitucionalismo andino es que desarrollo y democracia pasan al lado. ¿Por qué? Porque hay otra visión de sociedad. Hay otra visión de sociedad donde los bueyes empiezan a ponerse delante del carro. Xi y el constitucionalismo confuciano. Hay una gran discusión ahora en China. Dice, bueno, China no va a ir por el lado de la democracia liberal.
Entonces se está discutiendo no a nivel del Estado, sino también a nivel de la sociedad política. Hoy ellos llaman a intelectuales ciudadanos. Y no me digan ustedes que hay que llamarle intelectuales orgánicos, porque Gramsci lo dijo. Está bien, Gramsci lo dijo, está bien. Ellos se autodenominan intelectuales, ¿qué dije? Ya. Bueno, entonces, cuando yo digo esto, la gente dice, pero por favor, Walter, si el confucianismo está apropiado por el Estado, es una política de Estado en China, ¿cómo va a decir esas cosas? Y digo, y sí tienes razón, pero la democracia no es lo mismo que el confucianismo en China. Es decir, no es la democracia en este momento un instrumento, ¿no es cierto?, del Estado para control de la ciudadanía. Es decir, democracia y confucianismo, y en África se empieza ya a discutirse, ya hubo casos después del fin del apartheid, en juicios que se hicieron, en donde Ubuntu, que significa más o menos, ¿qué significa Hi? Significa vivir en armonía, vivir en plenitud. ¿Qué significa Ubuntu? Más o menos lo mismo. ¿Qué significa Summa Camaña o Summa Causa? Lo mismo. Se traduce como buen vivir, pero por ejemplo, cuando ustedes ven el proyecto de la Universidad Andina, de la Universidad Plurinacional Amautaihuasi, en Ecuador, que ahora fue cancelada por Correa, hay otra historia, bueno, pero lo que importaba es que Kausai, en todo el armado de la Universidad Plurinacional de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Kausai estaba en el medio. Y estaba en el medio, algunas veces traducido como vida y otras veces traducido como conocimiento. Y aquí Fernando me va a corregir. Pero entonces la pregunta moderna de los estudiantes dice, bueno, ¿pero qué? ¿Vida o conocimiento? Ambos. Es ambos. ¿Por qué es ambos? Porque conocer es vivir y vivir es conocer. Simplemente así. Solamente en Occidente que vivir es una cosa y conocer es otra. Si ustedes no conocen, se mueren ahí al caer de la puerta. Si los árboles no conocen, pero se tragan todos los tóxicos de la vida y mueren, ¿no? O sea, un filósofo argentino dice, no conocemos simplemente por el hecho de conocer, sino que conocemos para vivir. Y esto es poner de nuevo en el conocimiento los bueyes delante del carro. ¿Por qué? Porque el conocimiento en el desarrollo y la democracia es conocimiento positivo para mejorar el desarrollo y para mejorar la democracia sin pensar en las consecuencias del desarrollo y la democracia, ¿no? Bien, entonces, lo que les quiero decir aquí es que los fines de las visiones sociales, armonía, vida plena, equidad, justicia, no pueden confundirse ya con democracia. Democracia es una versión, entre tantas, de la búsqueda, digamos así, de armonía o felicidad, como tú dices. Las formas de gobierno para conseguir tales fines no pueden confundirse con el voto y dos partidos o tres partidos. Esto que es de Occidente y que fue la solución para Occidente en el medio de la guerra religiosa, etc., no es necesariamente la solución para el resto del mundo. Y esto lo estamos viendo. O sea que democracia y desarrollo hay que revisarlas conjuntamente, porque ahora la democracia se ha convertido cada vez más en un instrumento imperial para la imposición del desarrollo. Bueno, me alegro que Fernando ayer haya hecho una exposición sobre la potencialidad de Summa Camaña y Summa Causai. Lo que yo quería simplemente remarcar ahora es que las cosmovisiones de los pueblos originarios de las Américas, de los mapuches, las primeras naciones de Canadá, son las que en este momento están también cuestionando no solo el desarrollo, sino también la democracia. Hasta este momento las discusiones se concentran en el desarrollo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque las críticas al desarrollo en América Latina no son nuevas, es desde la teoría de la dependencia, nunca se han parado las críticas al desarrollo desde los años 1970. Lo que es nuevo aquí, lo que es distinto aquí, es que las críticas al desarrollo hasta este momento
estaban dentro de la cosmología occidental. En este momento entra otra cosmología a proponer otro tipo de visión, de tipo de vida y de organización social y económica. Una organización económica que no es, digamos, la teoría económica para producir más, sino que es la administración de la escasez, que es lo que la palabra oikonomía significa. Entonces el debate andino en torno a summa camaña y summa causae, vida plena, vivir en plenitud, vivir en armonía por parte de aymaras, quechua y latinos, de ascendencia espiritual y epistémica europea, es muy importante. ¿Y qué quiero decir aquí? Siguiendo con esta distinción entre, por un lado, la crítica del desarrollo en la cosmología occidental y, por otro lado, lo que aporta al debate summa causae, es que, ¿cómo lo puedo decir? Sin ofender a mis amigos. Hay un gran entusiasmo por parte de Acosta en Ecuador, que fue el presidente de la Constituyente, Gudiña en Uruguay, Ugarteche, que nos mencionó que trabaja con él. Hay un gran entusiasmo en la teorización de summa causae como crítica al desarrollo. Pero de pronto a mí esto se me hace como el padre de las casas, que era un gran teórico y crítico de Sepúlveda, pero no escuchaba la opinión de los indígenas. Entonces, en este momento lo que creo que es importante para la integración latinoamericana, cierto tipo de integración latinoamericana, es que ya no pueden ser los latinos, no podemos ser los latinos descendientes de europeos quienes llevamos la voz con buena voluntad. Esto es, y yo creo que uno de los problemas de Bolivia en este momento está precisamente ahí, ¿no? Es decir, un vicepresidente que intenta, pero que al mismo tiempo... Y, digamos, la intelectualidad indígena que ya se siente que tiene los derechos de participar, ¿no? Entonces hay que reducir el desarrollo de su pretendida universalidad a sus límites históricos y agregaría a sus límites imperiales. Bien. ¿A qué hora empezamos? O sea que lleva una hora ya hablando. ¿Sí? ¿Qué pasa el tiempo? ¿No? ¿Ustedes están aburridos? Bueno. No, van 45 minutos. Estamos a 10 porque lo atrasamos un poco. Bien, entonces aquí quiero entrar ya a lo que les anuncié. Después de entrar con algunas cuestiones del desarrollo y la democracia, entrar a la cuestión que les anuncié, que es que Occidente ya no controla la matriz colonial de poder, y esto es en gran parte, a mi modo de ver, siguiendo digamos, pensando desde el proyecto Modernidad-Colonialidad, es una de las grandes, de los grandes contribuyentes a la crisis global que tenemos en este momento. Y es también el momento en donde ya no es una época de cambio, sino que es un cambio de época, o es la gran mutación. Si todos estamos pensando esto, tenemos distintas, no sabemos lo que es, pero todos tenemos distintas historias, yo le doy la mía, pero no es la mía personal, sino que es la mía que viene desde el proyecto Modernidad-Colonialidad, del cual habló Nelson también esta noche, ¿no? Entonces, imagínense ustedes el mundo en 1500. Dinastías chinas, India, Persia, los reinados de África, Rusia empezaba a ascender, ¿no? Más o menos paralelo a Occidente, a Carlos V, Otomán el Magnífico, Sultanato Otomano, ojo, ¿no? El otomano no es un imperio, como dice la gente. El romano es un imperio, porque tiene emperador. El otomano es sultanato porque tiene sultán. Y el inca, los incas es un incanato porque tienen inca.
Si nosotros decimos el Inca Julio César, se van a ofender, ¿no es cierto? Entonces, porque y esta es parte, estos chistes son un poco parte de la importancia que tiene la colonialidad del saber y cómo se nos están metiendo cosas que aceptamos naturalmente y que tenemos que cuestionar, tenemos que tener las antenas alertas. Bien, entonces, y esto también lo explicaba Nelson anoche, desde el punto de vista del conocimiento, también del colonial del ser, del saber, el ser y del poder. Occidente, digamos, el mundo en 1500 es un conglomerado de civilizaciones, reinados, incas, aztecas, etc. Ninguno domina a otro. Hay dominaciones internas, sin duda. Y otra característica, ninguno de esos estados, de esas civilizaciones, culturas, reinados, es capitalista. En el sentido que llamamos capitalismo una economía de acumulación. Es a partir de 1500 que empieza a formarse algo que nos duele y nos pesa hoy, que es lo que llamamos la civilización occidental. No hay civilización occidental antes de 1500. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué? ¿Grecia y Roma? No, Grecia y Roma no son civilizaciones occidentales de 1500. Grecia está mirando a Egipto y a los persas. Y donde Constantino vincula el Imperio Romano con el catolicismo. En Constantinopla. Por eso. Y Constantinopla desaparece de la civilización occidental, no se queda en Roma. O sea que la civilización occidental es un relato que comienza en el Renacimiento. Y entonces, en este sentido, es sinónimo de lo que se va construyendo como modernidad. Y nosotros sostenemos que la matriz colonial de poder, o no sé si yo lo sostengo y espero que mis compañeros lo acepten, la matriz colonial de poder es la mera base donde se sostiene la civilización occidental. Se ha construido sobre... Entonces, ¿qué quiero decir esto? La retórica de la modernidad es una retórica de salvación. La lógica de colonialidad es una lógica de opresión, de explotación, de ninguneo, de racialización, etc. Bien, entonces, entre 1500 y 1800 se va dando el proceso de occidentalización manejado fundamentalmente por la cristiandad, por la teología monarca, etc. 1800 a 2000 empiezan a surgir se seculariza el secularismo, el Estado-nacional, el Estado-nación, la burguesía, y a partir de las fechas dependen un poco, pero a partir de 1978 pongo aquí porque es el momento en que Deng Xiaoping cambia la política de China y la abre al capitalismo. En ese momento Singapur ya también ya estaba firmado por etc. Entonces empieza un proceso de desoccidentalización. ¿Y qué quiere decir desoccidentalización? Aquí tengo muchos también problemas, porque dicen, pero ¿cómo si los chinos son neoliberales? ¿Cómo va a ser desoccidentalización? Primero, los chinos no son neoliberales, ni tampoco Singapur, son capitalistas. ¿Cómo puede ser neoliberal China y Singapur si tienen estados autoritarios? Y el neoliberalismo predica estados democráticos. Entonces, China y Singapur, y bueno, Indonesia, Malaysia, son capitalistas, pero no son neoliberales. Entonces, este es el proceso de desoccidentalización, un proceso de disputa del control de poder, de las decisiones de poder. Por eso es que Putin puede hacer lo que hace, por eso es que China puede hacer lo que hace, ya no obedecer a... Entonces, este proceso de desoccidentalización, que no se nota mucho en ese momento, se va notando más después del 2000, y se nota mucho más después del 2008, a partir del 2008. ¿Por qué el 2008? Porque la occidentalización llegó a su punto de desprestigio con Bush y Cheney. Es decir, Bush y Cheney contribuyeron enormemente a la decadencia
de Estados Unidos como el líder indisputado global. Entonces viene Obama, ¿y qué tiene que hacer Obama? Tiene que reoccidentalizar. Es decir, tiene que hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo posible para para ganar de nuevo la confianza que Estados Unidos perdió. Pero como ya existe la desoccidentalización en marcha, llamamos esto reoccidentalización. Entonces, ¿qué hace Obama? Hace dos cosas. Una, en 2008, el discurso del Cairo. Bueno, muchos problemas, después todo eso, pero el intento fue ese. En 2011, noviembre de 2011, Hillary Clinton pronuncia en Honolulu: "The 21st century is the American Pacific Century". Y eso siguió. Y una nota al pie que la retomo al rato: al poco tiempo que hace Piñera en Chile, lo invita a Santos, el presidente de México, y forman la Alianza del Pacífico. Y esto tiene consecuencias enormes para la integración latinoamericana, pero ya vuelvo a esto. Ahora bien, entonces se da la desoccidentalización. O sea, la desoccidentalización y la reoccidentalización entran en pugna por el control de la matriz colonial de poder. Y eso significa decisiones políticas, pero también recursos económicos. ¿Sí? China está metido en África, en todas partes. China está metida en América Latina. Entonces ya está disputando recursos naturales, pero también está disputando decisiones políticas de los G7, de los G8, del Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera. Y esto va en aumento, esto no se para aquí, ¿no? Ahora, hay otra corriente, que es lo que en general llamamos descolonización, descolonialidad, y cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? Descolonización era la palabra usada durante la Guerra Fría, la descolonización de África, la descolonización, las luchas por la descolonización, los ejércitos de liberación nacional, etcétera, etcétera. La palabra era descolonizar. ¿Qué significaba descolonizar? Descolonizar significaba mandar a los imperiales a sus casas y nosotros los indígenas de África o de Asia, tomamos las riendas. ¿Ya? Esto es muy importante por dos cosas. Si ustedes lo comparan con la independencia de América, de las Américas, excepto Haití, vamos a dejar Haití de lado pero en general las independencias de las Américas no son los indígenas los que las hacen, sino los criollos. Y esto es una diferencia radical en cómo se ha articulado hoy, cómo estamos viendo América Latina, digamos así, en el contexto mundial. Y lo segundo que es importante, es que la descolonización, que tuvo su manifestación, su punto inaugural, digamos así tendría que decirlo, es decir, estaban las descolonizaciones, las luchas de descolonización, pero hubo un momento fundamental, intelectual, político, epistémico, en 1955 en Bandung, que es la conferencia de Bandung, la famosa conferencia de Bandung, que después se formó los países no alineados y después la tricontinental, y entonces Bandung quedó un poco oscurecido, pero ahora vuelve. ¿Y por qué es importante Bandung? Bandung, en Indonesia, Sukarno la convoca, 29 países de África y Asia, China estaba ahí, no Rusia, claro está. Y una de las primeras frases de Sukarno en su discurso inaugural dice: esta es la primera reunión internacional de gente de color. Y gentes de color, ahí no solamente eran marrones y negros o negras, sino que eran no cristianos. Eran musulmanes, eran religiones, eran budistas, eran confucianos, si confucianos se puede. Es decir, distintos tipos de creencias, pero no la... Entonces, esto es fundamental, porque es ahí donde aparecen dos líneas. Una es lo que seguirá siendo la descolonización, es decir, Fanon, hablaba anoche también Nelson, los grandes teóricos,
Pero la descolonización, es decir, la descolonización en ese momento va girando también hacia la desoccidentalización. Y China, que estaba ahí en el proceso de descolonización, va cada vez más entrando en la mira capitalista, y también Indonesia y también Malasia. Entonces hay un desfasaje o transformación del proyecto descolonial estatal inicial a los proyectos de desoccidentalización. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Nos enseña que en este momento los procesos de descolonización no son estatales, difícilmente puedan serlo. Bolivia fue una esperanza, pero de pronto nos dimos cuenta que era muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque los estados tienen que competir a nivel interestatal. Aunque se hable de descolonización y se trate de empujar esto, también hay problemas, porque el CONAMAC dice, bueno, no, pero nuestro concepto de descolonización es distinto al del gobierno, ¿verdad? Entonces la descolonización en este momento está en manos de lo que a mí me gusta llamar la emergente sociedad política global. ¿Y qué es la sociedad política global? Entonces, distingamos entre la sociedad civil. Hay una politización de la sociedad civil. Esto lo vimos en todo esto, desde Bolivia hasta Túnez, hasta Ucrania. Hay los indignados de España, hay una politización de la sociedad civil, precisamente por lo que dijimos al comienzo. ¿Qué hace la sociedad civil? Protesta. Ahora, las protestas son cada vez más complejas, porque en la protesta ya no sabemos quiénes están. Y esto lo vimos en varias partes, pero en Ucrania fue lo más evidente. Que las protestas pueden empezar con la buena voluntad de la sociedad civil, pero lo que muy pocas veces pensamos es que si hay una oposición al gobierno y la sociedad civil sale a la calle en esa oposición, la sociedad civil no es la única opositora del gobierno. Entonces la oposición organizada que no podía salir, entonces sale detrás de la protesta. Entonces hacer política a través de la protesta no es que haya parado la protesta, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta esto. Entonces, ¿qué es la sociedad civil? La sociedad civil son esos montones, millones. Yo me perdí una conferencia donde aparentemente se hablaba de esto, pero también la conferencia de Mayra. Es decir, la gente que se está organizando ya para desprenderse, desvincularse de la regimentación estatal y corporativa. No es que tengamos que irnos a las montañas, sino que tenemos que seguir en esto, seguir viviendo, pero por otro lado, ir armando esas organizaciones gubernamentales del futuro, que ya no sé lo que serán, pero evidentemente no serán ya los estados nacionales burgueses democráticos. Serán justos, serán equitables, serán armónicos, pero no necesariamente pueden ser democráticos, pero no necesariamente serán universalmente democráticos. ¿Bien? Entonces, hacia el 90, y en ese sentido es cuando Quijano introduce el concepto de colonialidad, entonces la descolonización se transforma en descolonialidad. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia, como estoy diciendo, es que la descolonización era mandar a los imperialistas a casa, y ahora nosotros hacer lo mismo que hicieron ellos, pero hacerlo nosotros los indígenas. O sea que, y eso es lo que vemos, digamos, el fracaso en este sentido, por un lado éxito de la descolonización, porque mandaron a los franceses, los ingleses, no sé si se puede, cómo, pero por otro lado fracaso porque llevaron a Mubarak, llevaron a todas estas situaciones que vimos, Siria, etc. ¿no? Pero ahí entonces nos dimos cuenta que la cuestión es, lo que la descolonización no hizo, es cuestionar el conocimiento sobre dónde estaba montada la política económica y la política de gubernamentalidad y la visión de sociedad. Esto es lo que falló en los procesos de descolonización durante la Guerra Fría. Entonces la cuestión ahora es poner el acento en la tremenda importancia del conocimiento. Porque si no tenemos un nuevo conocimiento, una visión de futuro, no ponemos los bueyes delante del carro y empezamos a pensar ahí,
Es decir, seguimos atados a las formas de gobernabilidad del Estado burgués, seguimos atados al mito de la democracia sin pensar lo que... Seguimos atados al mito del desarrollo. Entonces la cuestión del conocimiento se convierte en fundamental en los procesos de descolonialidad. Bien. Bueno, dentro de o sea que en este momento tenemos estas, hay más, pero lo que me parece a mí fundamental son estas tres grandes líneas, proyectos coexistentes, diversos, que es la reoccidentalización, la desoccidentalización y la descolonialidad. Y la descolonialidad es para mí, son proyectos que vienen de la sociedad política global, no de los estados. Bien, ahora vamos a hablar de la felicidad, para ir terminando. Entonces cuando Enrique me dijo la felicidad, yo me acordé de todos estos avisos que nos bombardean, ¿no es cierto? La gente salta, se ríe, toca la computadora con el banco. Esta es la felicidad, ¿no? Esta es la gran idea de felicidad. Entonces, why free thinkers are happy in Europe? I don't know what la respuesta es. Pero entonces no vamos a hablar de felicidad, pero vamos a ver de qué hablamos en relación a lo que se llama felicidad. Porque una de las tareas fundamentales para mí del pensamiento descolonial, de pensar descolonialmente, no es construir nuevos conceptos, sin duda. Pero al mismo tiempo no es rechazar todos los conceptos de la modernidad de la epistemología occidental. Lo que es necesario es, porque están en nosotros, ¿no? Es decir, como de democracia, lo que es necesario es la negación de ese concepto para afirmar otra cosa a partir de él, ¿no? Es decir, en este sentido, el pensamiento descolonial, para decirlo un poco filosóficamente con Dussel, pensamiento descolonial es una negación analéctica, no una negación dialéctica, como en el caso de Adorno y los pensadores alemanes, que era la negación dentro de una línea temporal, sino que una negación analéctica que viene de las colonias. ¿Y para qué es esta negación? Es para otra afirmación. Y esto es lo que estamos viendo, yo creo, en este momento, no solamente en pensadores como Dussel, Bush, etcétera, sino también los pensadores indígenas, los pensadores afro del Caribe y del continente. Bien. Entonces, vamos a los dos últimos puntos, que es la felicidad y la integración latinoamericana que me había pedido Enrique. Yo creo que hay algo que no se piensa mucho, yo no lo vi reflexionado todavía. Cuando se habla de la integración latinoamericana, se piensa que la integración latinoamericana tiene que ser a partir de los estados. Entonces pensemos varios niveles de integración latinoamericana. Una puede ser a partir de los estados. Ahora, a partir de los estados, yo creo que en la esfera estatal hay enormes conflictos. ¿Por qué hay enormes conflictos? Precisamente por la desoccidentalización y la reoccidentalización. Chile, Perú, Colombia y México están ligados a Estados Unidos, reoccidentalización. Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Nicaragua están en la desoccidentalización. Aunque seamos occidente, es decir, occidente no es una cuestión geográfica, la desoccidentalización es un proyecto político. Entonces, en ese proyecto político, Brasil se ha convertido de pronto en el país líder en América Latina. Están los BRICS, y muchas de las decisiones que se toman, es importantísima la decisión. Entonces, la integración latinoamericana a nivel estatal yo la veo muy difícil precisamente por eso. No sé qué va a pasar con Bachelet, pero con Piñera era claro que no, porque Piñera anunció la Alianza del Pacífico. O sea que integración latinoamericana, como dijo Gandhi, de la civilización es una buena idea, pero en este momento yo creo que esa idea de Latinoamérica que nos viene de Martí, del siglo XIX, se fue. Se fue porque el mundo se ha mudado, estamos en un cambio de época, no en una época de cambio.
En la esfera comercial sí, es posible que en la esfera comercial es otra cosa. Si la cuestión es cómo se hacen los contratos. Bolivia hace contratos con el capitalismo, pero la cuestión es que los contratos de ahora son 70% para el Estado y 30% para las corporaciones, y antes era al revés. Entonces, Brasil acaba de hacer contratos con Estados Unidos, con la empresa de Estados Unidos para los puertos. Bueno, estoy seguro que los contratos no son, digamos, darle todo a Estados Unidos, sino que los contratos son también beneficiosos. O sea que la integración comercial entre países latinoamericanos, caribeños, me parece que sí puede ser. Ahora, en la que está, pero nosotros no estamos ahí. Sí, no sé si aquí hay algún presidente, o algún diputado o diputada. ¿Cuál es la integración que nosotros podemos hacer? Y yo creo que la integración que nosotros podemos hacer es la integración de la esfera pública, sociedad civil y sociedad política al margen de los estados y las corporaciones. Es decir, posibilidad en la esfera pública, sociedad civil, la integración latinoamericana de Latinoamérica y Abya-Yala. Que hablamos esta mañana con Fernando. E integración de Latinoamérica con la Gran Comarca, que es el concepto que a partir de los afrocolombianos y afroecuatorianos, no sé si en el Caribe se usa, pero los afroecuatorianos, bueno, afroecuatorianos del Pacífico y afrocolombianos, bueno, esta línea aquí que divide Ecuador y Colombia, es un problema de ustedes. Nosotros esta línea no la vemos, es decir, nosotros somos la Gran Comarca. Somos ecuatoriano-colombianos, pero también somos afro, ¿no? Entonces la cuestión, la integración latinoamericana, indoamericana y afro-caribeña continentales me parece lo que nosotros podemos hacer con un instituto como usted decía, no solamente el Caribe, pero el continente. Y esto es una cosa que nosotros podemos hacer, que no tenemos que pedirle permiso a los presidentes, no tenemos que pedirle permiso a los bancos, no tenemos que pedirle permiso a las corporaciones, y ahí es donde la sociedad política empieza a organizarse y a contribuir, no a esperar que nos den. Entonces, integración de las memorias de trata de esclavizados africanos y de las plantaciones caribeñas con las memorias de los pueblos originarios y la memoria europea de los latinoamericanos. Con esto quiero decirle lo siguiente. Yo les dije les pregunté, les invité antes, piensen lo que era el mundo en 1500. Ahora les invito a que piensen que era este continente, desde la Antártida a la Ártica. Ahora es lo que se llama hoy Abya-Yala, ¿cierto? Había grandes civilizaciones, culturas, ¿no? Y yo diría, en esto de las memorias y la integración, yo diría que es importante pensar que entre 1500 y 1800 este continente es un armado. Siempre pensamos a la cuestión de la sangre, olvidémonos de la sangre, ¿qué sabe quién se mezcló, no? Pero lo que es indiscutible es que hay tres memorias diversas, pero identificables. O sea, está la memoria de los pueblos ancestrales, ¿ya? Está la memoria de los europeos desplazados, que Grecia se le queda cada vez más lejos. Y después está la memoria de los esclavizados africanos, que forman otra cosa aquí, ¿no? Y entre las otras cosas que forman, lo que nos queda, lo que más evidente, ¿no? Lo que nos queda es el candomblé, la santería, el rastafarianismo y el vudú. Entonces es una... ¿Por qué? Porque los africanos esclavizados venían de distintas partes, de distintas lenguas, de distintas creencias. Entonces venían aquí y tenían que armar una cosa nueva. Entonces, esto que llamamos religiones son, digamos, esa configuración, ¿no es cierto?, de esa memoria, ¿no? Yo creo que la integración, ya no latinoamericana, porque los latinos somos mayoría numérica quizás, pero entonces me dicen, bueno, pero después hay otras etnias. Sí, es cierto, empiezan a llegar chinos, empiezan a llegar hindúes, sobre todo con la cuestión de la esclavitud en el Caribe, etc. Pero lo que a mí me llama la atención es que son estos tres grupos, o sea, es sobre estas tres memorias que se ha constituido lo que podemos llamar la civilización indo-afro-latinoamericana.
¿Por qué? Porque los chinos, gente del Medio Oeste, llegan, se integran, pero no se organizan políticamente, se organizan en sus propios barrios hasta este momento, ¿no? Pero también lo indiscutible es que son 3 siglos, ¿cierto?, de convivencia de estas memorias, y eso es mucho para la historia. Bien, entonces esto es una curiosidad, hablando de la integración estatal, las dificultades de la integración estatal. Esto acaba de salir. El Banco Mundial califica la expansión en América Latina de decepcionante. ¿Le creemos o no le creemos? ¿Qué está buscando el Banco Mundial? ¿Está buscando deuda? Es decir, préstamo. La ONU alerta de que la impunidad criminal crece en América Latina. O sea, la pugna la división entre reoccidentalización y desoccidentalización está muy dura también porque la reoccidentalización está controlada por la prensa occidental. Los chinos no tienen ninguna injerencia, ¿no? Entonces, cuando uno lee este tipo de cosas en relación a la integración estatal latinoamericana, ¿qué está pasando, no? Bien, y entonces concluyo ya no con la felicidad, sino con el amor descolonial. Lo que les dije al comienzo es, después de presentar, es decir que estamos desamparados. Nosotros un poco menos que mucha gente, pero precisamente porque somos conscientes del desamparo de mucha gente, es que nos damos cuenta que estamos en la cuerda floja, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar esto. Entonces ahí es para mí la motivación de la sociedad política global de organizarse precisamente para vivir en armonía. No sé si viviremos en armonía con el Estado. Ha pasado una cosa muy interesante en Argentina hace una semana, precisamente por un linchamiento que va en esta dirección. Mis amigos y amigas marxistas, progresistas, no dogmáticas, empezaron a hablar y a escribir que ya no podemos seguir, yo me olvido no podemos seguir ya con las protestas que decíamos antes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que salir a las plazas. Hablamos de las plazas. Las plazas no solamente como el lugar de la protesta, sino la plaza como el barrio. Es decir, donde conversamos, hacemos trueques, nos educamos, intercambiamos noticias, etc. O sea que de a poco nos damos cuenta que el desenganche, el delinking, es el delinking hacia la formación de otras formas de vida, poner los bueyes delante del carro, seguir yendo al supermercado, ¿qué va a hacer, no? Si no tenemos tomate en la quinta. En fin, vivir en los dos mundos, pero ir construyendo los dos mundos. Y esto del amor descolonial ya es The Island of Decolonial Love, es Lina Simpson, que es First Canada Nation. Es una activista, escritora, cantante, fantástica. Tiene un libro que se llama On Our Turtleback, sobre el caparazón de la tortuga, bueno, que la tortuga es símbolo. Entonces hay todo pero también nuestro caribeño Junot Díaz ha hecho unas entrevistas últimamente donde habla de Decolonial Love. Entonces cuando ustedes escuchan a Junot Díaz hablando de Decolonial Love y leen sus novelas, es congruente. ¿Por qué? Porque todas las historias de amor de Junot terminan en fracaso. ¿Por qué? Porque son historias de amor atravesadas por la colonialidad, donde las expectativas de los amantes están atravesadas, ya están formados. Entonces, decolonial love, o sea que él escribiendo novelas, mostrando que no hay posibilidad de colonial love, es que hay que buscar el decolonial love. Y bueno, ya se están haciendo conferencias y todo esto. Entonces, esta es la cuestión final, ¿no es cierto?, del desarrollo a la integración, a la felicidad y al decolonial love. Muchas gracias por su paciencia.
Máximo la jornada que comienza a las 1:30, donde tendremos un conversatorio donde estará participando también Nelson Maldonado, el doctor Antonio Estambide Heigel. Vamos a posponer hasta la 1:15 de la tarde, que estaría comenzando este panel, las preguntas. De esa forma, entonces volvemos otra vez a estructurar el tiempo de la manera más efectiva. Para finalizar, le voy a pedir al rector que pase un momento al frente para hacer un reconocimiento al invitado. Bueno, voy a hablar duro porque ya yo tengo bastante guardia. Siempre que viene un invitado, ahora yo no sé cómo llamarle, distinguido, filósofo, investigador, estudioso, académico de la naturaleza de lo que hemos escuchado y de lo que es Walter, nosotros lo queremos reconocer y así lo hemos hecho siempre. Le vamos a hacer una entrega de un pequeño obsequio, que es una medalla del Centro de Estudios Avanzados, que siempre recuerdo a las personas que el primero que lo recibió fue el mismo don Ricardo Alegría, nuestro fundador, y siempre lo hacemos así con mucho agradecimiento, y realmente creo que todo el mundo creo que comparte con el centro este reconocimiento. Realmente nos hemos sentido muy honrados con su visita, y Walter, esta es tu casa, cuando tú quieras venir y compartir con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, pues aquí estaremos. Así que continuaremos con Toledo también, que ha sido el gestor de toda esta actividad en el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos entonces a la 1:15.